Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este masterclass. Voy a dejar de compartir acá. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad UTE y de nuestro rector, doctor Ricardo Hidalgo Tolengui, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Reflexiones acerca del Bicentenario de Abdón Calderón a Picachú, organizado por la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo, en el marco del evento de activación de las bibliotecas universitarias en conmemoración al bicentenario de la Batalla de Pichincha. Para comentarnos más acerca de la iniciativa Libros es igual a libertad, damos la bienvenida a Karina Wamba, directora de la Biblioteca UTE. Bienvenida, Karina. Buenos días con todos. Gracias, Anita. El libro es sinónimo de libertad. Lema que hemos escogido para este evento con el fin de activar lo que son las bibliotecas universitarias. ¿Cómo no ser el libro el sinónimo de libertad, de buscar nuevos caminos, de buscar incansablemente esa libertad de pensamiento, de expresión y de acción? Somos las bibliotecas las responsables de ofrecer este tipo de libertad y el acceso a la información sin restricciones. El día de hoy vamos a compartir un conversatorio, alguien que nos va a enseñar y a explicar sobre todo este proceso de libertad. ¿Cómo podría hacerlo si antes no leyó sobre el tema? ¿Cómo podría hacerlo si antes no investigó? Son las bibliotecas las llamadas a ofrecer todo este tipo de información. La biblioteca de la UTE cuenta con gran variedad de libros de historia que les van a facilitar a ustedes el dar a conocer todo este proceso de libertad que nosotros hemos tenido. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar y de facilitar ese acceso a las expresiones de conocimiento y de la actividad intelectual que tenemos. Es por eso que impulsamos la generación de conocimiento por medio de estos masterclass que forman parte de la activación de las bibliotecas universitarias llamadas o denominadas Libros igual Libertad. Agradecemos a todos los estamentos de la institución que han formado parte de este evento y les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de la Biblioteca de la Universidad UTE, Karina Wamba. Ahora recibimos al máster Juan Pablo Holguín, decano de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo, quien también dará la presentación de este evento. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Cari. Bienvenidos, chicos. Gracias también a Dani y a Vic, que van a tener su presentación el día de hoy. De un tema súper interesante, ¿no? Que tiene muchas connotaciones, interpretaciones, pero obviamente ya dependerá de cada uno cómo la puede interpretar. La verdad es que nosotros estamos para mostrar lo que hay, lo que existe, y apostar obviamente a su discernimiento. Es un tema súper interesante y entretenido el que nos va a hablar hoy día Víctor, así que bienvenidos y nada, que disfruten. Muchas gracias. Bueno, antes de darle paso a Daniela y a Víctor, queremos recordarles que sus preguntas o comentarios los pueden realizar a través del chat de Zoom. Sin más, bienvenidos, estimados Daniela y Víctor, quienes son docentes de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo. Bienvenidos. Muchas gracias, Anita. Buenos días con todos y con todas. Bueno, nada más como modo de introducción para presentarles a Víctor Yuksha, quien nos tiene este tema súper interesante. Quería poner en evidencia y en contexto cuál es la importancia justamente y esa relación de la academia, de las bibliotecas y de todo lo que nos puede ayudar para poder entender más los procesos históricos de nuestro país. Por los estudios de investigaciones actuales, cada vez conocemos mejor la dinámica de los procesos independentistas latinoamericanos. Gracias a esto conocemos mejor la participación de las mujeres, las conexiones de las provincias hispánicas o colonias. Creo que es sumamente importante poder analizar, investigar esto desde varios aspectos, desde varias aristas. De modo que estudiar la historia de las independencias en América Latina, no solamente en Ecuador, es necesario para comprender el pasado histórico, pero también cómo se vincula ese pasado histórico con el presente. Y creo que eso nos ayuda a entender mejor la dinámica actual, los problemas que nosotros tenemos. Y se pueden analizar desde varias áreas, ¿no? Por eso es que creo que con la coyuntura que tenemos y con expertise de nuestro profesor, nuestro docente Víctor Yuksha en el tema de patrimonio, en el tema de historia, de cultura, creo que vamos a poder analizar la independencia desde otra área que pienso que nos va a servir muchísimo y también va a ser bastante entretenido. Quiero darle la más cordial bienvenida a Víctor Yuksha, que para nosotros es siempre un honor poder tener este tipo de docentes que siempre vinculan
todo su aprendizaje y su experiencia para poder dar a conocer a los estudiantes y en este caso a todos los presentes con respecto a diferentes áreas que nos permiten conocer un poquito más de la historia ecuatoriana. Víctor, te quiero dar el paso y muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Daniela. Un saludo cordial a las autoridades de la universidad que nos acompañan en esta jornada. Un saludo también para estudiantes de la carrera de gastronomía, la carrera de turismo y demás estudiantes de la Universidad UTE y personajes que nos acompañan en general. Quiero empezar esta conversación desde las palabras con las que se abrieron el tema de los libros. Y es verdad, mucho de lo que les voy a contar aquí lo encontré en libros. Y de hecho, la presentación va a hacer referencia a unos cuantos libros que cambian de una u otra forma la relación y la perspectiva que en general vamos a tener sobre la idea de la batalla de Pichincha y el Bicentenario. No quiero que esta conversación se vea como una clase de historia que no busca ser el propósito, sino como habíamos conversado con Daniela hace un tiempo, es un ejercicio de reflexiones, más que nada, en donde se van a conversar varios aspectos. A propósito de la cuestión que se dio alrededor de este mural en el Centro Histórico de Quito. Pero partamos alrededor de nuestra temática. Bueno, como ya se mencionó, soy parte del equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo y en ese contexto es donde me presento junto a ustedes para conversar de este tema. Lo que vamos a hablar el día de hoy abordará los siguientes puntos. Primero, una referencia básica sobre la batalla de Pichincha, que es la temática general que nos engloba, para después hablar del centenario y las celebraciones, porque antes de hablar del bicentenario debemos hablar del primer centenario de esta celebración. Y en ambos casos hablar de estas celebraciones. Y un cuarto punto en donde plantearé esta relación conceptual entre Abdón Calderón y en el caso de Picacho. Espero no extenderme demasiado para que asumo que ya están cercanos a la hora del almuerzo y no mandarles con mucho apetito, sino que podamos irnos con una serie de reflexiones para la hora del almuerzo. En todo caso, si se presenta el hambre, pueden informarme por mensajes de que ya necesitan ir a preparar el almuerzo. Empecemos. La batalla de Pichincha, el dato histórico, 24 de mayo de 1822, el ejército liderado por Antonio José de Sucre, que venía en una campaña libertaria por varios territorios en el continente, y en el caso de lo que hoy llamamos Ecuador, avanzando desde la costa ecuatoriana. En Quito se encontraban los ejércitos realistas comandados por aquel entonces por José Aymerich, que era el presidente de la Real Audiencia de aquel momento. Para quienes no han visto esta pintura es de la época, pintada por el artista Antonio Salas, en donde se ve la firma de la capitulación, es decir, que hay una rendición, se han rendido en la batalla del ejército español, Antonio José de Sucre costado, junto al ejército de los libertarios para establecer esta condición. Al fondo, si pueden apreciar, la pintura tiene el detalle del centro histórico de Quito, se pueden divisar claramente espacios religiosos que son emblemáticos de la ciudad, lo cual nos muestra un escenario. El primer escenario de la posguerra, ya cuando viene el proceso ya de celebraciones de independencia, los triunfadores versus los perdedores, expresado también en los rostros de las personas que están a la izquierda, una pesadumbre después de haber perdido esa guerra que terminará sellando la independencia del territorio que hoy llamamos como Ecuador. El personaje central, obviamente, Antonio José de Sucre, quien liderará esto. ¿Qué nos provoca esto? 100 años después, que se den una serie de celebraciones en el Ecuador. El extracto que tengo aquí es una sección del diario El Comercio que evoca la cuestión de las celebraciones por el Bicentenario. He resaltado algunas palabras sobre las cuales quisiera que tomemos cierto apego, cierto interés, para identificar cómo en aquel entonces se difundía este hecho. Se hablaba de que celebrar 100 años del acontecimiento de la batalla de Pichincha, por ejemplo, es de gozo y profundo civismo para el hecho como tal. Habla de que debe ser un ejercicio de todos, del gobierno y de los ciudadanos, y se destaca de que sea desde el más humilde hasta el más distinguido. Se vuelve sobre
las alabaciones para decirle que es un glorioso acontecimiento, que es el hecho histórico más grande que se ha desarrollado en este territorio y no escatiman en este tipo de cosas. Resaltar que el municipio de Quito, como está señalado en esta capite, le tomó más de 2 años la preparación de las fiestas. Un dato peculiar quizá de la historia es que para aquel entonces el cabildo quiteño, tanto a lo que hoy llamaríamos alcalde, o lo que conocemos como concejales, no cobraban un sueldo. Y para este tipo de actividades solicitaron a los presidentes de los barrios de Quito que se organicen para que puedan realizar las distintas actividades vinculadas a las celebraciones del Bicentenario. Esto es un dato peculiar que quiero que tomen en cuenta. Pensemos en nosotros, pensemos en nuestra vida cotidiana y pensemos en la idea de lo que es el prioste. Siempre en una fiesta, sea la fiesta más pequeña en nuestra casa o una gran fiesta en alguna comunidad o en alguna ciudad, la imagen del prioste es aquella persona que financia la celebración y el dinero que pone el prioste y los criterios que tenga el prioste sobre la celebración serán determinantes. En este caso, el municipio de Quito delega a los barrios de Quito para las celebraciones, de tal forma que se involucran todas las personas cotidianamente para poder ser parte de estas actividades. Las fiestas en general buscan que no aborden cuestiones políticas que en aquella época, al igual que ahora, eran un tanto complicadas, sino que se procure lo que se menciona al final de este texto, que se exprese el profundo amor por la patria. Adicionalmente, percibimos esa idea de civismo que es sumamente importante en este tipo de discursos. Pero además de las festividades, porque hubo bailes, hubo fiestas, hubo obras de teatro para conmemorar el centenario, se realizaron una serie de obras en la ciudad. El municipio de Quito de aquel entonces recoge el hecho de que se van a pavimentar las primeras calles de Quito como una muestra o señalamiento de alegría por el centenario, a más de obras como canalizaciones, destacándolas como importantísimas para la época. Y en ese contexto, también era importante levantar monumentos que recuerden aquellos aspectos. Les presento, este es el monumento a los héroes ignotos, que fue una obra de Francisco Durini Cáceres de 1922. Y aquí una pregunta a la cual no espero respuesta, pero que quede en la reflexión individual. ¿Ustedes saben dónde queda el monumento a los héroes ignotos? ¿Tienen idea dónde está este monumento? ¿Alguna vez se han topado con aquel? A lo mejor alguien tiene inclusive una fotografía de este monumento. Es una cosa peculiar, probablemente es una edificación que ustedes ven bastante presente, oponente. Quisiera mencionar también que aparece este monumento en el contexto no propio solo del Ecuador, sino que en el contexto de la Primera Guerra Mundial se levantan monumentos para recordar a los soldados que han muerto en batalla, pero no se conocieron sus nombres. Una gran cantidad de personas anónimas. El monumento a los héroes ignotos se levanta en ese sentido para recordar a los héroes sin nombre que están presentes en la historia ecuatoriana. Ese fue el criterio bajo el cual se pide este monumento. Pero quiero que se percaten de una cosa. Estas dos imágenes nos muestran a la izquierda el monumento original que fue planteado en 1922, obra de Durini, y a la derecha en el estado actual que se encuentra el monumento. Este es el ejercicio de encuentro de las 10 diferencias. Para la década de los 80, el águila original fue robada y posteriormente esta peana sobre la cual está levantada el monumento de la izquierda, cuando hubo restauraciones fue cambiada, se hicieron cambios y en la última restauración que fue en la alcaldía de Augusto Barrera es como queda la imagen que estamos viendo a la derecha. Totalmente distinto a lo que estamos viendo. El monumento se encuentra en el Boulevard 24 de Mayo, en el centro histórico de Quito. Al ser un espacio que es poco frecuentado por la gran cantidad de población quiteña, de que hay muchas personas que evitan pasar por la 24 de Mayo, ha terminado por convertirse en un monumento poco conocido. Recuerden, esto es un monumento erigido por el centenario de la batalla de Pichincha. Adicionalmente, la Embajada de Francia en el Ecuador le hace un regalo al país. Le entrega este monumento que se llama La Lucha Eterna, del artista francés Émile Peignot.
De nuevo, la consulta, la reflexión para todos. ¿Saben dónde está este monumento? ¿Saben dónde se encuentra? ¿Lo han visto alguna vez? De su posición original en la actualidad ha sido desplazado, pero conserva los elementos propios de este monumento. Una escultura en bronce que representa la pelea entre el bien y el mal. Son dos hombres que representan esto, el bien y el mal, que están en una eterna lucha. Nunca va a haber un triunfo del uno sobre el otro, es una constante lucha. Ellos están luchando sobre un dragón. Se puede ver la cabeza del dragón, un poco las garras que salen. Y este monumento, para ver la referencia, se puede ver un poco más de cerca en esta imagen. Lo pueden comparar con el que está a la izquierda. Ese es el primer trabajo que hizo el artista Peinot y sobre el cual se basó para hacer la escultura en bronce. Hay ciertas diferencias igual, esto es el ejercicio de las 10 diferencias. Podrán ver que en la escultura original, la de la izquierda, hay un águila, mientras que en la de la derecha ya se puede ver el dragón. Originalmente puesto para conmemorar el centenario en el Parque 24 de Mayo. El Parque 24 de Mayo. La imagen de la derecha es una fotografía de la época, de 1922, y nos habla de este espacio. Y viene la tercera pregunta para el público. ¿Saben dónde queda el Parque 24 de Mayo? Que es otro espacio que se creó para conmemorar el centenario. Este sitio tenía otro nombre, pero en las celebraciones del centenario se decidió este cambio. Originalmente el espacio era una zona de pastoreo, una zona donde se sembraba durante la colonia. Este tipo de espacios los españoles les denominaban ejidos. Estos se encontraban fuera de la ciudad. El ejido de Quito, el ejido de los españoles coloniales, se termina convirtiendo en el Parque 24 de Mayo. Ese es su nombre oficial. Pero a la actualidad, nosotros como quiteños, el país en general, no le llamamos Parque 24 de Mayo. Para nosotros sigue siendo la referencia de el ejido. Pero hasta aquí tenemos, además de las fiestas de los barrios, tenemos tres elementos icónicos en la ciudad: el Monumento a los Héroes Ignotos, la Lucha Eterna y el Parque Ejido, que son espacios en los cuales sirven para conmemorar esta cuestión vinculada al centenario. ¿Qué pasa con el bicentenario, en cambio? ¿Qué pasó 100 años después? Ustedes, yo, somos testigos de lo que va a ocurrir 100 años después con este tipo de celebración. Tenemos al mando al municipio de Quito, que fue con la campaña del bicentenario o de la batalla de Pichincha con el eslogan rumbo al bicentenario. Recuerden que la fiesta del centenario se trabajó un poco más de 2 años con los barrios de Quito para que se hagan las fiestas. Esta celebración, la de Quito, se inicia con la conformación de la Junta de Festividades del Bicentenario en marzo de 2021. Fue 1 año y un poquito más lo que el municipio de Quito optó por este tipo de planificación. Y claro, la ciudad de Quito igual estuvo inmersa en temas vinculados al cambio de alcalde, el tema de COVID-19, varias cosas políticas coyunturales que pudieron haber afectado, ¿no?, este tipo de elementos. Pero eso se suma que los discursos de civismo y patriotismo en general en la población ha ido decayendo. Ya no hay como ese espíritu que hace 200 años, hace 100 años se celebraba a propósito de lo que serían los símbolos patrios incluso. El municipio de Quito realizó aproximadamente 300 eventos culturales de distinta índole, entre los cuales estuvieron obras de teatro, conciertos. No sé si alguno de ustedes asistió a los conciertos por el Bicentenario, eventos que se dieron en varios puntos de la ciudad, pero que desde mi perspectiva no tuvieron una difusión tal que llegue a vincular las actividades culturales con la idea de la celebración bicentenaria. Y no necesariamente hablo de una cuestión vinculada al tema del civismo y el patriotismo, sino una cuestión más de la idea del propósito en general de la celebración. Un elemento también que se edificó durante este momento de la celebración del Bicentenario es el mural de Pavel Ewes, que está en el edificio de la prefectura, en el edificio del gobierno provincial, en el Parque de la República, en el límite de entrada al centro histórico. Un mural que se llevó muchas críticas, muchos halagos, pero fue un tanto polémico.
Pero me sirve este monumento también como punto de partida para lo que nos permitirá entender la relación entre Abdón Calderón y Picacho. Quienes ustedes tal vez han ido a ver este mural, lo han podido ver efectivamente, se han podido acercar a él, o la distancia física que hay entre ustedes y el edificio, ahí genera un limbo, un distanciamiento tal que no permite su apropiación, que será un primer elemento a recorrer. ¿Qué pasa con Abdón Calderón? Porque la idea de la charla era, bueno, hablar de Abdón Calderón y Picacho, y les estoy hablando más de fiestas libertarias en general, pero ¿qué pasó con Abdón Calderón? Y para esto es necesario que nos refiramos primero al mito. Y aquí uno de los primeros libros. En 1905 salió un libro de Manuel J. Calle que se llamaba Leyendas del Tiempo Heroico, donde se recogen varios textos en los que el autor construye desde una especie de realismo mágico la idea de cómo ocurrieron ciertos hechos heroicos en la historia de lo que hoy llamamos Ecuador. Y lo llama así, leyendas. Son tal cual, no es un libro de historia, es un libro de leyendas y está relatado de esa manera. El problema está en que las personas en general, con el pasar del tiempo, asumieron que esto no era una leyenda, sino eran hechos históricos. Es como si nosotros en este instante aceptáramos como dato histórico que los diablos construyeron la iglesia de San Francisco y que se salvó el alma de Cantuña porque le faltó una piedra, y lo citáramos como un hecho histórico. Con el pasar del tiempo eso se fue construyendo, y lo que este texto hablaba sobre Abdón Calderón probablemente se refleja en imágenes como esta, con las que muchos crecimos viendo la idea del patriotismo en general de Abdón Calderón. Pero como es muy probable que ustedes no han visto el libro, quisiera compartirles 2 páginas del texto. Fíjense, por favor, este relato de la sección coyuntural en la cual el autor habla acerca de lo que pasó con Abdón Calderón. Mencionar que Abdón Calderón, de origen cuencano, tenía 17 años al momento de la batalla. Por eso en este texto, Manuel J. Calle se refiere a él como el niño héroe. Si se fijan, desde el segundo párrafo en adelante empieza ese relato en donde Abdón Calderón recibe un disparo en un brazo, dispara y sigue caminando, recibe el disparo en una pierna, pero sigue avanzando, recibe el disparo en otro brazo y sucesivamente, hasta que continúa de tal forma que busca inclusive hasta con los dientes seguir alentando a sus amigos, sus compañeros en la batalla. Este relato de guerra que está planteado en el texto de Manuel J. Calle es una leyenda, pero como les digo, esta leyenda se convirtió en historia. Los actuales textos, las ediciones contemporáneas de este libro que se sigue editando, ya no incluyen esta sección de la muerte con varios tipos de disparos hasta que termina pues Abdón Calderón cediendo. Y se conservan los elementos que se arreglan un poco más con la historia. El hecho está que el personaje histórico de Abdón Calderón lo relata, por ejemplo, personajes como Antonio José de Sucre. Efectivamente, Abdón Calderón estuvo en la batalla. Antonio José de Sucre dijo que recibió 4 heridas. No relata las heridas como fueron, señala eso, pero relata que son heridas muy complicadas, que probablemente va a morir. Y de hecho se sabe que murió 15 días después de haber recibido estas heridas. No murió en batalla, murió después consecuencia de esto. Y se solicita que por la valentía que mostró en la batalla se le dé ciertos honores por su trabajo durante el proceso libertario. Esta es la parte histórica, lo otro la leyenda. Pero para nosotros en general lo que ha pervivido es la leyenda, no el personaje. Y ese es el primer ingrediente para lo que pasó con el tema de Picacho. De los murales a los memes y la sociedad del espectáculo y la cultura pop. El personaje histórico, la leyenda está planteado ahí. Pero ¿por qué le convertimos en meme al mural? No es casualidad, no es de la nada. Nosotros estamos presentes con 2 elementos muy, muy importantes que nos van llevando la vida cotidiana. El primero es la sociedad del espectáculo. Y eso nos refiere también a otro libro. Un texto de un autor llamado Guy Debord, que se llama de esta forma, La sociedad del espectáculo. Guy Debord en su libro nos dice que en general nosotros vivimos en un mundo de la contemplación. No vivimos, contemplamos. Un ejemplo puede ser cuando ustedes van a un concierto y en lugar de ver el concierto, a través de su teléfono graban el concierto.
no ven con sus ojos, no cantan y viven el concierto, sino que están constantemente con la necesidad de que ese hecho quede registrado en un video, en una fotografía, y ustedes terminan viviendo el evento no en vivo, a pesar de estar en el sitio, sino a través de una cámara. Eso puede ser un concierto, una fiesta, el paro nacional, y uno termina viviendo ese tipo de cosas a través de eso. Es una relación no por acumulación de imágenes, que tengamos muchas imágenes de una relación, sino que yo interactúo contigo a través de una imagen, y la imagen es lo que nos permite relacionarnos unos con otros. Instagram, ustedes tienen Instagram, yo tengo Instagram. Instagram no es una sociedad. Instagram no necesariamente incluso es una red social. Ustedes entran a Instagram, ven fotos, no interactúan necesariamente con las fotos, y aún así, si interactúan con las fotos, no interactúan con la persona. Ustedes están actuando a través de imágenes, están mediatizando las imágenes para poder vivir. Eso lo hacen ustedes, eso lo hago yo, y eso lo hace la sociedad en general. Y Guy Debord, en su texto La sociedad del espectáculo, nos hace esas reflexiones. Por otra parte, tenemos la cuestión de la cultura pop, que está abocado a lo que desde la década de los 60, 70 ya se iba vinculando al público en general, que es el hecho de que la inspiración de la estética está dada por lo que ocurre en la vida cotidiana. Ya una lata de sopa, un plátano puede ser un elemento de inspiración para una obra de arte o para pintar una casa, para establecer cualquier tipo de elemento. Ya nos interesa sacarnos la fotografía con el artista de turno, empieza desde este principio a ganar presencia los influencers y toman gran poder porque nos importa la estética cotidiana y también los bienes de consumo cotidiano. Esos dos aspectos, la sociedad de espectáculo y la cultura pop, fueron caldo de cultivo para que el municipio de Quito, cuando nos presentó esto, en el contexto del caminar de Ruta de la Libertad, desembocar en todo lo que terminamos viendo, terminamos conociendo. ¿Qué pasa aquí? El municipio de Quito, dentro de las más de 300 actividades culturales que tuvo a propósito del Bicentenario, plantea esta actividad, Caminarte, Ruta de la Libertad. Una serie de pinturas, una serie de murales que van a realizarse en varios puntos de la ciudad, principalmente el centro histórico de Quito. Como acto inaugural plantean que el mural que estaba realizado por un artista europeo o que era una donación de la Embajada de España para que la conmemoración del Bicentenario sea el espacio para inaugurar la actividad. Y sobre todo, quizá por la relevancia del artista con la que se quería plantear la actividad. Este mural de Okuda San Miguel refleja estos aspectos que decía, la cultura pop, donde toda la cuestión de la estética de la vida cotidiana es importante. Por ejemplo, un sombrero en el cual un personaje que es Pikachu termina siendo elemento de inspiración estética. Eso es cultura pop. Es además un elemento en el cual la participación en conjunto no existe. Nosotros la contemplamos y eso es cultura del espectáculo. Pero el problema está en que este mural fue hecho en el contexto de las celebraciones del Bicentenario en Quito. Más de 300 eventos contemplan ese ejercicio de los eventos, más de 300 eventos contemplan las actividades de conmemoración del Bicentenario. En ese contexto, el mensaje no fue llevado de forma adecuada. El mensaje nos llevó a nosotros como que este es el mural del Bicentenario. ¿Y eso qué provocó? Que continuamente relacionemos nosotros la idea de la imagen que vimos de Pikachu con el Bicentenario, es decir, con la batalla de Pichincha. Y aquí, en esta imagen, es donde se fusiona el texto de Manuel J. Calle, las leyendas del tiempo heroico, en donde están las 4 heridas de Abdón Calderón, pero ya transmutadas a Pikachu. Esa es la relación que nosotros hacemos porque estamos inmersos en esta cultura pop, en esta sociedad del espectáculo. Adicionalmente, los imaginarios vinculados a la batalla de Pichincha vienen a vincularse a Pikachu de una u otra forma. Y estoy seguro que ustedes habrán visto una gran cantidad de memes que van a vincular esta relación entre lo uno y lo otro, pero que explican esta relación de cómo percibimos en realidad en general este tipo de temas. Nosotros ya no hablamos de la cuestión del civismo en general. Ustedes probablemente no en sus casas, en la universidad, ni en otro espacio, ni siquiera creo que el municipio de Quito evocó esta cuestión. Y la forma de apropiarnos de la celebración fue esta.
el Prioste fue el municipio de Quito. El Prioste fue quien dijo que hagan las cosas. Pero nosotros, al no ser actores, una forma de vinculación que tuvimos a este tipo de celebraciones fue mediante la forma de transformar en cultura pop, como sociedad del espectáculo, la idea del bicentenario para nuestra vida cotidiana. Y la transformamos de esa manera, a tal punto que inclusive páginas oficiales como la de la selección del Ecuador planteó el hecho de la relación entre el vínculo de Pikachu con el Ecuador, que Pikachu nos va a acompañar incluso hasta acá. Y también el ingenio, en este caso la transformación del himno de Quito, que fue una inspiración en la cual mi conocimiento acerca de los Pokémon derivó en la transformación del himno a Quito, en donde el Quito se transforma en pueblo paleta y los distintos personajes de la batalla de Pichincha, de la libertad de Quito, terminan teniendo esta connotación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí con todos estos elementos planteados? Que ¿cómo nos irán a recordar dentro de 100 años en el contexto de la celebración del Bicentenario? Les acabo de mostrar cómo al primer centenario se estableció un parque, se hicieron al menos 2 monumentos que hasta ahora existen, a más de la celebración de los pueblos de Quito, los barrios de Quito. Y en este nuevo centenario, en lo que llamamos el Bicentenario, ¿qué nos queda de recordación? ¿Recordaremos el mural de Paveleguas o será Pikachu quien trascenderá 100 años en la historia quiteña? Más allá de eso, no logro identificar en realidad elementos simbólicos, cívicos, que de alguna u otra forma nos digan esto es Quito, y estos son los elementos o relaciones que van a tener con la conmemoración del 24 de mayo. Y debido a que seguramente ya están con hambre, vamos a dejar aquí los memes y nos vamos a comer. Muchas gracias por su paciencia y su consideración, compañeros. Muchas gracias, estimado Víctor. Realmente ha sido muy, muy interesante todo este recorrido. Tengo 2 preguntas que le voy a plantear a continuación. ¿Qué estrategias o metodologías se utilizan en la universidad para que los estudiantes tengan un mejor entendimiento de la historia del Ecuador? Bueno, gracias, Ana Patricia. Bueno, en mi caso, también utilizo memes, aunque suene gracioso. Por aquí veo a varios de mis estudiantes, en algunos momentos he utilizado el ejercicio del resumir los datos históricos revisados en textos, en clases, en documentales, y transformarlos de este lenguaje más práctico, que es una ayuda mnemotécnica didáctica para poder trascender eso. Porque tomas el hecho histórico y lo transformas en tu vida cotidiana de nuevamente, para que no sea así una mera repetición de datos. Lamentablemente por la pandemia no hemos podido ir a territorio, visitar sitios históricos, museos, para poder hacer un enganche ya más práctico con elementos reales en territorio. De hecho, como algunos de ustedes aquí en el aula saben, teníamos la salida de campo y justo llegó un paro nacional que evitó que podamos salir y hasta ahora estamos en actividades virtuales. Pero en cuanto retomemos esto, podremos ver como a más de las ayudas didácticas en clase, donde buscamos contemplar esto que es real, que existe, que nos atraviesa, que es la cultura pop y la sociedad del espectáculo, ya con elementos de campo, visita ya más técnica. Entonces, lo teórico y lo práctico, mediado por este tipo de elementos lúdicos. Eso sería, Ana Patricia. Gracias. Nos preguntan, ¿qué le parece a usted que el mural que muestra esta mixtura del mestizaje, donde adaptamos elementos nuevos y extranjeros como Pikachu con elementos propios, o si por el contrario no tienen sentido? Gracias. Creo que tiene mucho sentido, porque ahí quizá a muchas personas les hirió el orgullo cívico, patriótico, nacional, primero porque fue el primero fue que no conocíamos si era o no financiado por los dineros quiteños. Cuando se enteraron que fue una donación de España, dijeron entonces los españoles quieren vengarse de nosotros, del haberse liberado de España, y nos pusieron eso. Pero la realidad es que esos elementos visuales nos atraviesan cotidianamente. Por ejemplo, uno va a una fiesta de pueblo como la Diablada de Pídaro y ve que los elementos visuales de los Diablos de Pídaro han mutado. En los últimos años ya encuentras que la vestimenta de los Diablos de Pídaro incluyen el logotipo de equipos de fútbol. Es algo que tomó trascendencia en los últimos 5 o 10 años, que no era parte de eso. Pero esos elementos no son solo equipos de fútbol ecuatoriano,
son equipos de fútbol en general del cual la persona que se viste de diablo es hincha. Y están ahí, nos atraviesan, están presentes. Y esto es la realidad. A mí personalmente no me gusta el trabajo de cura, pero es un trabajo que también cuenta cosas que están ahí en la vida cotidiana. Y eso es parte de eso. No creo que hace de menos. El tema del mestizaje es tan complejo hoy en día, no es tan fácil de leer como probablemente hace 100 años, 200 años se podía dar, porque la globalización nos ha llevado a escalas tales que es técnicamente imposible desenredar eso del mestizaje. Estamos tan marcados, cruzados, atravesados, manchados de tantas fuentes, que esto también es parte de nosotros. Yo no creo que denigre o sea algo menos. Eso es lo que decían algunos. Si era el mural del Bicentenario, debía haber estado ahí a Don Calderón o algo. Pero es que no era el mural no era el mural del Bicentenario, era un mural en el contexto de las celebraciones del Bicentenario. Y él fue el problema, el mensaje de cómo la comunicación del municipio de Quito nos hizo llegar al final de esta imagen. La importancia de la adecuada comunicación. Otra pregunta, ¿cómo logramos que trascienda la historia y no la leyenda? La vivencia y no el espectáculo. Gracias. Yo creía ahí que no es tan así. O sea, la historia es importante, la historia es la parte más formal que nos debe acompañar siempre, pero la leyenda también debe trascender. Nosotros aquí, muchos elementos de nuestra historia ecuatoriana, les llamamos leyendas, como lo que derivó el libro, y volvamos a los libros, un libro que se escribió en la colonia, que fue de la historia del Reino de Quito, del padre Juan de Velasco. Lo que se contiene en ese libro, en la actualidad se considera leyenda, porque no hay evidencia arqueológica que cuenten cosas como lo de los shiris, como lo de la diosa Amiñac de la Esmeralda en la costa ecuatoriana, ese tipo de cosas no hay evidencia arqueológica. Pero nosotros lo que hicimos fue guardar en un cajón y desechar. Dijimos, no, esto es leyenda, no importa, vamos a la historia formal. Pero ¿qué pasa? Pensemos en Europa. ¿Qué pasa con Grecia cuando nos hablan de Zeus? Ahí no se tomó esa parte que era la leyenda y le cambiaron el nombre. Dijeron, es nuestra mitología. Y hasta nosotros acá en Ecuador tenemos que estudiar esa mitología porque es parte importante de una sociedad que tuvo una gran relevancia. Aquí en el Ecuador no. Nosotros dijimos, esto es leyenda, se fue al tacho de la basura. Y por eso no quise que el caso de Don Calderón simplemente decirles, miren el dato histórico de esto, es mentira que estuvo así. No. Un momento. Este libro que ya no se edita con ese contenido es importante porque ayuda a construir el imaginario de lo que somos como sociedad. Hay que entender que es una leyenda, eso sí, pero es importante que trascienda. Yo creo que sí debe trascender. Lo de la vivencia y la sociedad del espectáculo es muy complicado. Eso ya es una cuestión no solo de Ecuador, sino del mundo entero que nos atraviesa. La forma más fácil de escapar de la sociedad del espectáculo, amigos, amigas, apaguen los teléfonos, apaguen la televisión, dejen las cámaras a un lado y salgan a vivir. No vivan a través de elementos o imágenes que están en su alrededor. Y aún así apaguen eso, se van a encontrar que su ropa tiene una marca, que sus zapatos tienen una marca, y viven inclusive a través de eso. Sus zapatos no solamente son zapatos, necesariamente tienen una marca. E inclusive hay personas que compran la marca, si sea pirata, pero que se vea que es una marca ahí, porque me sirve para trascender a través de esa imagen en la sociedad. Tendríamos que meternos bajo una piedra en la actualidad si queremos escapar de la sociedad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Víctor por esta importante conferencia. Realmente ha sido muy, muy valiosa toda la información que nos ha facilitado. Ahora me es grato darle la palabra a la doctora Verónica Guerra, vicerrectora de la Universidad UTE, quien dirigirá unas palabras finales para nuestros asistentes. Estimada doctora Guerra, bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí haber participado en esta charla muy interesante y importante conocer todos los puntos de vista que va cambiando, ¿no?, en nuestra cultura, pero sin embargo todavía me considero más antiguita que queríamos ver otro tipo de las imágenes. Fue una era el cuadro con la respectiva
indicación que nos acaba de explicar. Sin embargo, a pesar de todo lo que nos puedan explicar, podemos tener varias discrepancias. Pero es interesante conocer cómo ustedes también, a través de todo su conocimiento, su enriquecedor conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, nos proporciona esta información. Bueno, en este caso nosotros en este momento, pero a sus estudiantes. Esto es muy trascendente para la formación de todos como protagonistas de un país. Les agradezco por la presencia, sin más extenderme, y muchas gracias por la información. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si es que nuestro decano deseaba dar un mensaje final. Sí, Ana, veo que Jonathan levantó la mano, pero Jonathan Cruz. Ah, perdón, voy a... un minuto, por favor. Ahí tiene habilitado para el audio, estimado Jonathan. Jonathan, no sé si tienes alguna pregunta, amigo. Bueno, en tal caso, yo también agradecer la presencia de la señora vicerrectora, también la participación de Dani y de Víctor. La verdad es que ha sido una ponencia entretenida, ¿no? Pero bien sustentada, bien argumentada, explicada. A la final, como decía yo, cada uno tendrá su propia reflexión, ¿no? Pero eso es lo importante, es nuestro trabajo como academia y es lo que hacemos todos los días en nuestras aulas. Así que igual agradecer siempre de nuevo a Karina el trabajo que hace en la biblioteca. Regresemos a la biblioteca, leamos los libros. Ahora yo sé obviamente que también hay fuentes digitales, pero al menos para mí siempre el coger un libro, el oler un libro es mucho mejor. Y también la coordinación de Ana Patricia con estas maravillosas masterclass que han dictado. Así que muchas gracias a todos también por su presencia. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en un siguiente masterclass. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Hasta luego. Todos. Buena tarde. Gracias, buenas tardes.